La Edad Media transcurre entre los siglos V y XV, desde fines del Imperio Romano hasta aproximadamente el descubrimiento de América, y es una época caracterizada por modo rural de vida, donde predomina la producción agrícola y la soberanía fragmentada en miles y miles de feudos. Allí estaba el señor feudal con su castillo y sus huestes, y como institución más universal desde el punto de vista europeo, la Iglesia con centro en el Papa romano. Ese es el mundo medieval. La teoría política tuvo mucho que decir en esos 1000 años. En primer lugar, con San Agustín, fines del Imperio Romano, crisis del Imperio Romano, nuevamente la crisis como productora de teoría, y tenemos entonces a San Agustín, un teólogo importante, que si bien no reflexionó sobre lo político, sus reflexiones desde el punto de vista religioso y moral tuvieron grandes consecuencias políticas para la Edad Media. La concepción de San Agustín de que hay dos ciudades, una ciudad en esta tierra, la ciudad terrenal, la ciudad del diablo, la ciudad de los pecadores, y una ciudad celestial, la ciudad de Dios, una ciudad espiritual a la que se llega por medio de la fe y por la gracia de Dios. Estas ideas de San Agustín fueron elaboradas durante 300 años y dieron origen a lo que se conoce como el agustinismo político. ¿Qué es el agustinismo político? Es una concepción de tipo ideológica que fue el fundamento de la teocracia papal medieval. Hay dos órdenes, un orden eclesiástico que responde a la ciudad de Dios o a la ciudad celestial de San Agustín y lo representa en esta tierra, y un orden laico donde están desde los príncipes, señores feudales hasta el último campesino. Esos dos órdenes están en una relación de subordinación donde domina el orden eclesiástico al orden laico por representar lo que era verdaderamente importante en la Edad Media, que era la ciudad de Dios o la ciudad celestial. Este esquema funcionó aceitadamente durante la Edad Media hasta los siglos X, XI, XII, en que la Iglesia comienza a sufrir diversos procesos de degradación, como la compra y venta de cargos, compra y venta de las salvaciones, etcétera, etcétera. En el siglo XIII dieron orígenes a dos órdenes que nacieron con el objetivo de purificar la Iglesia: los franciscanos, tras Francisco de Asís, los dominicos en Toulouse, ambos con conciertos parecidos, que era como un llamado a regresar al cristianismo original, a la pobreza, a dejar de lado los bienes materiales. Desde el punto de vista teórico, que es lo que nos interesa acá, hubo un segundo gran autor, después de San Agustín, que intentó fundamentar durante el siglo XIII ese orden eclesiástico, esa teocracia papal que parecía desmoronarse. Ese autor fue Santo Tomás, que hizo la proeza de traer a un pagano como era Aristóteles y tratar de vincularlo con el pensamiento cristiano. ¿Qué es lo que nos decía Santo Tomás? Que los dos órdenes, el eclesiástico y el laico, existen, que el eclesiástico debe dominar al laico, es decir, que de los príncipes, los señores feudales, los campesinos deben subordinarse, tal cual era el mandato medieval, pero, y acá abre una pequeña ventana, el príncipe o el gobernante siempre debe gobernar para el bien común, y si no lo hace, y acá está entrando Aristóteles en la Edad Media, el pueblo puede deshacerse de él, puede rebelarse, puede incluso darle muerte. Es decir, la teoría del tiranicidio en Santo Tomás abre una ventana importante en ese sólido y rígido orden medieval. El tercer gran pensador que tenemos que considerar es Martín Lutero, ya a fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI, un hombre que tuvo un pie en las dos épocas, en la época medieval y en la época moderna. ¿Qué tuvo de moderno Lutero? Que con él se produce la gran ruptura, la gran crítica y ruptura al modelo teocrático papal, con su ataque a lo que él denominó las tres murallas romanas. En primer lugar, esa distinción entre orden eclesiástico y orden laico era para Lutero una inventiva, era una fábula inventada,
es decir, no tenía ningún sentido. La segunda muralla romana es considerar que el Papa era el único que podía interpretar la Biblia. Para Lutero, si el orden eclesiástico y el orden laico como división no tiene sentido de ser, lo que concluyó fue que todos somos sacerdotes, la teoría del sacerdocio universal, y por lo tanto todos podemos leer e interpretar la Biblia, con lo cual esa segunda muralla se desmoronaba. Y por último, la idea medieval de que el Papa era el único que podía convocar a los concilios, también como consecuencia lógica de las dos críticas anteriores, para Lutero perdía sentido. Es decir, Lutero fue un hombre entonces que fue directamente y radicalmente contra el modelo teocrático papal. ¿Cuál es el costado medieval de Lutero? Las ideas de Lutero, especialmente llevadas adelante por discípulos de él radicales, como Thomas Müntzer, sublevaron a los campesinos que decían, si Lutero nos dice nosotros podemos tener una relación con Dios igual que la que pueden tener los príncipes, entonces podemos aspirar también a las tierras y cambiar el modo de producción, es decir, una revolución social. Se producen las sublevaciones campesinas en Suabia, que fueron las sublevaciones más grandes y sangrientas antes de la Revolución Francesa en Europa, y Lutero se ve obligado a definirse. ¿Le daba la razón a los príncipes o le daba la razón a los campesinos? Titubeó Lutero, la historia se ha encargado de registrar esos titubeos, hasta que finalmente, cuando ya ve que los campesinos van a ser derrotados, se pone del lado de los príncipes. La espada, dice él, es la espada de Dios. Y la espada de los príncipes es la espada de Dios en esta tierra. Es decir, da un argumento medieval, y ahí está el costado medieval de Lutero, a este gran conflicto. Para encontrar un pensamiento absolutamente secular sobre lo político después de 2000 años y despojado de todo elementos religiosos, tenemos que ir hacia Italia, hacia Florencia y encontrarnos con Nicolás Maquiavelo. Pero ese será el objetivo de una próxima cápsula.